programa de esta semana conoceremos 3 historias cargadas de mensajes. La fuerza de la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid con 15 años de historia. Para ello, charlaremos con Ernesto Monsalve, profesor, gestor cultural, músico y defensor de la figura de Antonio Salieri, y todo un caudal de trabajo, conciertos, viajes y apuesta por la música. En la localidad de Tiedra conoceremos a Israel, un joven alfarero que cumplió con su promesa de impedir que desapareciera el cántaro de novia y la alfarería en su pueblo. Con él recordaremos a su maestro, Narciso Pasalodos. En la misma población y frente a una maqueta medieval, charlaremos con Nunilo Gato, el alcalde, que nos demostrará cómo la historia se puede convertir en un recurso turístico. Sin salir de la provincia, en el término municipal de Alcazarén visitaremos la base de helicópteros donde se encuentra el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, cuyo objeto es la atención especializada en emergencias, asistiendo a personas heridas o desorientadas en zonas de montaña. Desde Alcazarén se desplazan de inmediato ante una emergencia que surja en cualquier punto de la geografía montañosa de la región. Alejandro Cortizo es el piloto y comandante de la aeronave, de una tripulación en cuya nómina entra el servicio a la sociedad y arriesgar su vida para salvar otras. Alejandro, tú cumpliste el sueño de muchos, volar. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo te diste cuenta que tú lo que querías era pilotar? Pues yo, mis 2 sueños profesionales habían sido o eran ser militar, porque mi padre era militar, y a raíz de una exhibición que me llevaron mis padres a la Virgen del Camino, la base aérea, pues vi a la patrulla Águila en León, que yo soy de León. Vi a la patrulla Águila y un F-18 y a raíz de ahí pues bueno, quise intentarlo. Entonces ingresé en la Academia Básica de Suboficiales y estando allí pues me enteré de que podía llegar a ser piloto de helicópteros en lo que son las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra. Entonces cuando ingresé en el año 98 finalicé mi formación militar en el año 2000 y en el 2003 inicié el curso de piloto de helicópteros del Ejército de Tierra. Y con esa formación te ha permitido ya, de forma civil, trabajar en una operación de rescate en Así es, porque la experiencia que adquieres en las Fuerzas Armadas pues es un privilegio. Sí que es verdad que me he tenido que sacar diferentes licencias para poder estar operando en el entorno civil, pero gracias a esa formación que tuve militar y esa experiencia, pues me ha permitido estar aquí. Alejandro, tú pilotas el helicóptero del grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y, en consecuencia, eres el comandante de la aeronave, eres el que mandas en el equipo. ¿Quiénes forman parte de tu equipo? Pues siempre estamos de servicio, aparte del comandante de aeronave piloto, hay un operador de grúa y 2 rescatadores, de los cuales uno tiene que ser enfermero. Y el operador de grúa no es muy común. ¿Cuántos helicópteros hay que tengan operador de grúa? Pues todos los que tengan operación con grúa tienen que tener un operador de grúa, pues los salvamentos marítimos y los helicópteros de rescate, que en concreto aquí en Castilla y León pues solo está este. ¿Cuál es la característica de vuestro trabajo? ¿Vuestras operaciones de rescate se centran en la montaña? Pues sí, cubrimos toda la extensión de Castilla y León y bueno, pues teniendo en cuenta y como habéis visto el entorno, pues aquí rescate en lo que es la zona central no tenemos. Entonces, prácticamente el 99% de los rescates los hacemos en montaña. Ahora nos encontramos en el término municipal de Alcazarén, en la provincia de Valladolid, que es la provincia más llana de España, dicho sea de paso. Sí. Pero el resto de la región es un cordón de montañas. ¿Desde aquí llegáis a cualquier punto de la geografía ante una emergencia? Así es. Nos permite este modelo de helicóptero, con la autonomía que tenemos, llegar, hacer la intervención y luego posteriormente proceder a una base para repostar y volver a retornar a nuestro punto de inicio, que es aquí en Alcazarén. Lo más habitual para que se os solicita vuestro servicio, vuestra presencia, ¿cuál es? Bueno, pues a nosotros nos suelen llamar
principalmente cuando son zonas de difícil acceso. Es decir, cuando no puede acceder el helicóptero sanitario o no puede acceder incluso la Guardia Civil, porque como decimos, tenemos la ventaja de tener un sistema de grúa, entonces eso nos permite el poder sacar de casi cualquier sitio a cualquier víctima y a nuestro equipo, lógicamente. O sea, tú has visto de cara al Peñasanta, al Peñalara, al Naranjo. Así es. Has visto pegado, al Espiguete, al Curavácar, les has visto de cara. De cara y bastante pegado, con sus márgenes de seguridad, evidentemente, porque esto no deja de ser un entorno que no lo controlas al 100%, entonces pues con bastante tiento y con bastantes márgenes de seguridad, pero sí, así hemos operado. ¿El invierno o el otoño? ¿Cuáles son las estaciones más complicadas para un rescate? Más complicadas en verano, porque en verano estas máquinas les afecta mucho, bueno, cualquier helicóptero o cualquier aeronave le afecta la temperatura y la altitud, entonces pues tiene restricciones de potencia a la hora de operar en ciertos sitios. Supongo que te lo habrás preguntado muchas veces. Tu trabajo, evidentemente, es de riesgo y además os estás jugando la vida de alguna manera. Así es, pero muchas veces la pasión que tienes por el vuelo y yo llevo poco tiempo, pero la satisfacción que sientes cuando rescatas a una persona y te da las gracias, te llama para darte las gracias o te envía un correo electrónico, o teniendo en cuenta hoy en día las redes sociales, pues es que es muy grande. Entonces, pues bueno, digamos que ese riesgo, bueno, sabes que está ahí, es un peligro latente, pero bueno, tampoco estás continuamente pensando en ello, porque también tenemos una formación y una experiencia que nos permite el desviar la atención a eso y centrar en la operación, ¿verdad? Nos dirigimos ahora a la zona de descanso para charlar con dos rescatadores, que además son enfermeros. Una característica que identifica al grupo de rescate de Castilla y León: la participación de un profesional sanitario en todas las operaciones de rescate. Pablo y Noelia han llevado la medicina mucho más lejos. ¿Cuál es vuestra responsabilidad dentro de la tripulación del helicóptero? Pues nuestra responsabilidad es hacer llegar como enfermeros la asistencia sanitaria, primero una valoración y asistencia sanitaria a las víctimas y a nuestro equipo si fuera necesario. Noelia, ¿qué se os exige, además de vuestra formación como enfermeros? Bueno, pues aparte de ser enfermero, nosotros tenemos formación tanto a nivel técnico en montaña como a nivel sanitario en emergencia extrahospitalaria. Y al final es una combinación de ambas. Somos técnicos deportivos, por un lado de montaña, y por otro máster en emergencias y máster en medicina de montaña. O sea, vosotros os enfrentáis a tener que atender a un paciente, a un herido, en las condiciones más adversas, y si tenéis que escalar, si tenéis que entrar, lo tenéis que hacer. Es muy importante porque nosotros somos sanitarios, pero somos rescatadores. Tenemos que ser autónomos y no ser una carga, por supuesto, para el equipo, y somos a todos los fines un rescatador más con este perfil. Bueno, en algunas ocasiones, si las circunstancias lo exigen, los rescatadores os quedáis abajo y hasta que se pueda volver a buscaros, os encargáis de buscar al herido y atenderle hasta que se pueda sacar de allí, ¿no? Eso es. Sí, sí, totalmente. Contadme alguna de las ocasiones en las que... En algunas ocasiones, sobre todo por mala meteo o por mala meteorología, el helicóptero no nos puede dejar cerca de la víctima. El último rescate fue así, entonces te dejan lo más próximo posible, nosotros progresamos y buscamos a la víctima y a partir de ahí se plantea la evacuación, ya sea por tierra más el helicóptero o en helicóptero. Que alguien se plantee estudiar medicina es entendible, pero que además tenga que ejercer en condiciones con tanto riesgo, eso quiere decir que hay una vocación. ¿Cómo? Sí, al final es poco frecuente este perfil. Y bueno, nosotros simplemente es una variante más de la extrahospitalaria, que bueno, deja de ser en el medio urbano para ser en un medio más hostil. Noelia, en tu caso, las olas no te dieron miedo ni las tempestades del mar. Lo de volar, ¿cómo lo llevas? Lo llevo bastante bien, un medio diferente, pero al final te terminas acostumbrando y un medio más.
Y hablando de aislamiento, lo vuestro es un aislamiento. Es decir, durante una determinada época de vuestra vida estáis aquí encerrados, aquí no os podéis mover y en cualquier momento podéis aparecer en cualquier punto de la geografía montañosa de la región. Sí, bueno, eso es un punto positivo que dentro de lo que cabe nos debemos de llevar todos bien porque sí o sí estamos aquí encerrados. Convivimos mucho. Y convivimos bastante. Pero eso al fin y al cabo también hace que el equipo esté mejor engranado, porque es importante. ¿A qué denomináis vosotros lo de que en los últimos tiempos en las operaciones de rescate se tiene muy en cuenta la sanitarización? Pues es importante porque incluir en estos equipos de rescate personal sanitario que por lo menos pueda, no tienes que hacer grandes cosas, pero sí diferenciar en qué tienes más prisa, en qué no y qué tiempo juegas. Entonces un personal sanitario que pueda llegar in situ a la zona y hacer una valoración para así transmitir la coordinación y poder gestionar mejor, pues se está demostrando y hay estudios, gente que está estudiando, haciendo proyectos que se ve que la supervivencia es mejor. Sí, somos a nivel nacional uno de los pocos grupos de rescate que tiene este perfil sanitario y poco a poco estamos luchando por intentar de avanzar más porque está bien demostrado que llevando la asistencia al punto donde ocurre el incidente mejora en cuanto a la evolución del paciente, de las patologías, de las posibles complicaciones, incluso de la seguridad de la operación, siempre. En la sala donde tiene lugar el mantenimiento de los helicópteros que se utilizan en la operación de rescate, charlamos con Pablo y Manuel, dos rescatadores experimentados, cuyo testimonio nos demuestra la eficacia, la rapidez del grupo de rescate y el riesgo que conlleva. Pablo, ¿te ha tocado alguna operación de rescate por Sanabria en el entorno del Peñatrevinca o en el Cañón del Tera? Sí, el Cañón del Tera, ¿Sí? sobre todo el Cañón del Tera, sí. Sería familiar todo eso, sí, ¿no? Desde arriba. Es mi tierra, sí. ¿Fue duro esa operación? Bueno, las veces que hemos ido no ha sido cosas muy graves. Las veces que yo he ido no han sido cosas muy graves. Bueno, pues lo que habitualmente hacemos, pues pequeñas fracturas, esguinces, bueno, caídas. Dentro del helicóptero, ¿cuál es tu responsabilidad? Operador de grúa ahora mismo. ¿Y qué es lo que hace un operador de grúa? Bueno, el operador de grúa, en lo que es el ferry que decimos nosotros en vuelo, pues asiste al piloto. Asiste al piloto en comunicaciones, asiste al piloto en, bueno, pues en todo lo que le demande de cara a la seguridad del vuelo. Y luego durante la operación pues lleva toda la gestión de la cabina a la hora de que entren pues, los pacientes o entren los rescatadores y el manejo de la grúa junto con el piloto, ¿no? Dándole las instrucciones de derecha, izquierda, adelante, aproximarse a la pared, etc. Y luego cuando sube el paciente pues somos sanitarios y pues, llevamos la asistencia sanitaria durante el vuelo al traspaso con el servicio sanitario. Manuel, ¿cómo se accede a un grupo de rescate? ¿Qué formación? ¿Qué requisitos? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, para estar en este grupo, al final lo que se hace es tener una experiencia previa, ¿no? En montaña, lógicamente, y una formación académica arreglada que pues, te acredite que tienes una experiencia y unos conocimientos aptos, ¿no? Para el servicio que se va a realizar. En este caso, se abren vacantes cuando hay alguna plaza libre y bueno, en nuestro puesto, que es el puesto de rescatador, se nos exige una experiencia reglada en montaña, técnico de montaña, guía de montaña, se nos exige una experiencia puramente deportiva, ¿no? Previa a entrar al grupo y luego una serie de pruebas de acceso para acreditar, ¿no? Que somos capaces de realizar el trabajo que aquí se nos exige. En vuestro caso, el helicóptero se para, os tenéis que bajar, vais en busca del rescatado y si tenéis que tirar de trampones y de pioles, lo tenéis que hacer. Sí, aquí al final bueno, nos movemos mucho en terreno nevado, ¿no? Por la orografía que tiene Castilla y León, tenemos montañas que están gran parte del año nevadas, ¿no? Y tenemos que movernos, tenemos que progresar bien en terreno nevado, saber usar ese material y saber movernos en todo tipo de terreno, ¿no? En montaña al final hay condiciones muy cambiantes y en un mismo día sales de aquí con 20 grados y vas a la zona de picos de Europa y te encuentras con terreno helado, terreno nevado y bueno, tenemos que ser capaces de movernos de forma segura nosotros mismos para que toda la operación sea segura, ¿no? Y sacar a la víctima. Lo vuestro,
con su trabajo implica un riesgo, pero os estáis jugando el tipo, sabéis que salís, ¿no? Eso es. Al final, bueno, sois conscientes de ello. Asumimos ese riesgo, ¿no? Somos conscientes de ello, sí que es verdad que aquí minimizamos siempre todo al mínimo, un riesgo cero, ¿no? Es lo que se busca, intentar que sea todo lo más seguro posible, tanto para ti, la tripulación, como para la propia víctima que se encuentra en el medio natural, ¿no? Es una cosa que yo creo que todos tenemos en mente, que todos sabemos que es parte del juego, pero que obviamente intentamos siempre que sea riesgo cero. Vuestro trabajo os obliga a mantener una preparación física, estar perfectamente informados de todo y dispuestos a que suene un teléfono en cualquier momento. Eso es. Sí, nosotros dentro de lo que es la dinámica de nuestro trabajo y las horas que pasamos aquí tenemos estipulado una serie de entrenamientos, tanto físicos como técnicos. Todos los meses tenemos que pasar una tecnificación de todas estas disciplinas, espeleo, escalada en hielo, escalada deportiva, escalada clásica, invernal. Todos los meses tenemos una obligatoria que tenemos que pasar y luego aparte nuestro entrenamiento. O sea, este trabajo se basa mucho en el entrenamiento, tanto de vuelo como de montaña. Y lo que hacemos en nuestra dinámica de trabajo es cada 6 meses tenemos que volver a pasar las pruebas que nos han hecho para entrar y tenemos que pasarlas. Y hablando de que tenéis que pasar las pruebas, también tenéis que acudir cuando se os llama. Y cuando se os llama porque ha habido una negligencia de alguien que no ha ido con el calzado adecuado o porque se ha metido por donde no tenía. Nosotros eso no lo... O sea, a nosotros nos llaman y vamos. Ya será... nosotros eso no lo... No jugamos, ¿no? esa acción, pero obviamente cada día pasa más, ¿no? Que te encuentras, la montaña se ha abierto al público en general, hay mucha más gente que practica montaña y parece, porque no tenemos datos, pero parece que hay gente menos preparada, ¿no? Y bueno, al final sí que es verdad que nos encontramos de todo, gente que va poco preparada, con material escaso y tiene un accidente, o gente que es muy experta y bueno, también lo ha tenido, o sea, que al final... Damos un salto y sin salir de la provincia nos desplazamos al embalse cultural de mayor calado de Valladolid, el Centro Cultural Miguel Delibes. En su interior y en una de las salas nos espera el joven músico Ernesto Monsalve. Es el director titular de la joven Orquesta Sinfónica y de la Filarmónica de Valladolid. Preside la Fundación M, una entidad que gestiona la asociación que defiende la figura de Antonio Salieri en España. Al frente de sus músicos ha viajado por numerosos países. Sus estudios de piano centraron su especialidad en la música y es licenciado en Dirección de Música y Orquesta Sinfónica. Ernesto, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la música? Pues yo de pequeño estudié en el Colegio San José y desde mi más tierna infancia, con 7, 8, 9 añitos, me metí en el coro y la orquesta que había ahí, un coro infantil, lógicamente, me picó el gusanillo y aquí sigo, con 33, dale que te pego. Oye, tú eres de la añada del 85, efectivamente, por lo que veo. del 85, antes de entrar en Europa. Y en todo este tiempo has recorrido casi los 5 continentes y dirigido un montón de orquestas. ¿De dónde has sacado el tiempo? Pues he dirigido muchas orquestas, pues el tiempo lo he sacado pues de debajo de las piedras, aprovechando, ahorrando, buscando y siempre dedicando el tiempo libre a esta muchas veces más afición que profesión, pero profesión al fin y al cabo. Esta entrevista, Ernesto, tiene lugar en un periodo donde ha ocurrido un acontecimiento que ha consternado a media Europa y que fue el incendio de la Catedral en Notre Dame en París. Por cierto, ¿tú dirigiste un concierto en Notre Dame? Hemos estado en Notre Dame, sí, con la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y bueno, y hemos recordado precisamente nuestra estancia en París, en Barcelona, hace unos días, con una obra además que he tenido el honor o la suerte de componer y que se ha estrenado en la capital catalana, pues en homenaje, en recuerdo a esa catedral. Es tremendo. Para una persona como yo, que me encanta la historia, la pérdida y el arte, por supuesto, la pérdida de gran parte de patrimonio que va a ser irrecuperable de Notre Dame, pues es terrible y bueno, hablábamos de esos bocetos napoleónicos que se han perdido su coronación, tantas cosas. Es
habitual que en comunidades o en países existan orquestas jóvenes como la que tú fundas y diriges? Bueno, hoy en día sí. Hoy en día es más usual, ¿no? Pero cuando en 2003 fundamos la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, que fue de las primeras, fuimos pioneros en nuestra región, no era tan usual. Había 2 o 3 en España y bueno, nosotros hemos marcado tendencia y después de nosotros han venido muchos detrás que han creado proyectos extraordinarios, muchos de ellos basados o imitando a nosotros, pero bueno, pues desde luego es el signo de los tiempos, ¿no? Cuanto más universal es la educación, cuanto más puede acceder a todas las clases sociales, pues más fácil es que haya más músicos. Ellos y ellas, los que forman parte de la Joven Orquesta, ¿qué perfil tienen? Pues son los que forman parte de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, son los mejores músicos de Castilla y León, de España, y los mejores músicos que yo he conocido nunca. Son unos músicos que tienen entre 13 y 25 años, que, bueno, que estudian sus carreras, su ESO, su bachiller, trabajan, tienen sus tribulaciones, tienen sus novias, sus novietas, sus novietes, tienen sus padres, tienen sus problemas como todo el mundo, y en este mundo en el que se les ha tocado vivir, pues aprovechan parte de su tiempo libre para ir más a clase, para estudiar un instrumento, y el poco tiempo libre que les queda el fin de semana lo emplean en reunirse a ensayar con un director que desde luego nunca está a la altura de sus talentos.